Buenos días, mi nombre es Alejandro Muñoz. Pues en esta presentación voy a hablar sobre las teorías del aprendizaje. Pues esta es un tema fundamental, pues ya que nos va a permitir comprender cómo en realidad aprenden las personas y cómo los docentes pueden utilizar, digamos, estas diferentes estrategias para facilitar justamente ese proceso. Pues, introducción. ¿Listo? El objetivo pues, de esta presentación va a ser analizar lo que entendemos por aprendizaje, conocer algunos de sus tipos y comprender cómo las teorías del aprendizaje ayudan a mejorar esa enseñanza. Es importante pues, recordar que el enseñar y el aprender son procesos que están conectados. Cuando uno como docente comprende cómo aprenden los estudiantes, se pueden diseñar actividades más efectivas y más motivadoras. Por ejemplo, si un profesor mira que sus estudiantes aprenden mejor mediante alguna actividad práctica o solo estar escuchando explicaciones, pues se puede incluir el tema de la experiencia, un experimento, proyecto, dinámicas grupales, todo esto que pueda facilitar el aprendizaje. El aprendizaje es un cambio relativamente permanente que ocurre gracias estrictamente a la experiencia. Pues también está incluido la práctica y el estudio, pero la experiencia es como la piedra angular aquí. Esto pues quiere decir que el aprender no es simplemente memorizar, repetir de una manera estricta, sino que es desarrollar conocimientos, habilidades o esas actitudes que permanecen en el tiempo. Pues las características principales que vamos a encontrar aquí, pues es que debe implicar que hay un cambio, debe ser duradero, surge de la experiencia, como lo dije anteriormente, y permite adquirir conocimientos y valores. Bueno, aquí existen diferentes formas de aprender. Aquí vemos los tipos de aprender. El aprendizaje por descubrimiento ocurre cuando el estudiante encuentra respuestas por sí mismo. El aprendizaje por recepción ocurre cuando el docente presenta directamente la información. También encontraremos aprendizaje significativo, que ocurre cuando relacionamos lo nuevo con conocimientos previos. Y el aprendizaje mecánico o de memoria, pues, que consiste en repetir la información sin comprenderla profundamente. Como para entenderlo mejor, pues, si un profesor, digamos, de ciencias, le pide a los estudiantes investigar por qué algunos objetos flotan y otros pues, se hunden, digamos que está promoviendo el aprendizaje por descubrimiento, ya que él lo va a relacionar, es algo que sí se conoce. En cambio, cuando explica directamente el concepto, digamos, del tema de la densidad mediante la exposición, el tablero, utiliza, ese es el aprendizaje por recepción, ¿sí? Y el aprendizaje significativo ocurre cuando los estudiantes relacionan esos conceptos con experiencias cotidianas, con el día a día, como observar los barcos flotar en el mar, hacer maquetas, bueno, digamos que ahí están los modelos pedagógicos y las herramientas pedagógicas. Estos tipos de aprendizaje, pues digamos que, pues además de los tipos de aprendizaje anteriores, existen otras formas de clasificar ese aprendizaje, según cómo procesamos la información. El aprendizaje repetitivo se basa justo en la repetición constante, el reproductivo consiste en repetir lo aprendido, el productivo implica en aplicar los conocimientos para resolver situaciones reales. Pues también se encuentra el aprendizaje restringido, que se limita a unos contextos específicos, o el amplio, que puede utilizarse en diferentes situaciones. Por último, están los aprendizajes de representación de conceptos y proposiciones que permiten comprender símbolos, ideas y pues, digamos, generar relaciones más complejas. Mm, bueno, aquí, ¿cómo ocurre este aprendizaje? La teoría de la acción en el aula, bueno, esto nos va a aprender cómo nos permite explicar esto. Las teorías del aprendizaje son explicaciones científicas que buscan comprender cómo las personas adquieren esos conocimientos, esas habilidades o esas conductas. Sí, esas teorías pues ayudan a comprender preguntas importantes como qué aprendemos o qué papel tiene la memoria, cómo influye la motivación, cómo logramos aplicar lo aprendido en las nuevas situaciones, que es algo que definitivamente está pasando mucho en este momento, el preguntarnos incluso para qué estudiamos, claro que ya tiene que ver digamos, con un campo de la parte funcional de la educación. Bueno, y gracias a esta teoría, pues también uno como docente puede tomar decisiones más fundamentales sobre la estrategia de la enseñanza. Bueno, los principales enfoques de las teorías del aprendizaje. Bueno, aquí hay dos enfoques, los más importantes son el conductismo y el cognitivismo. Bueno, el conductismo se centra justamente en esas conductas observables y considera que el aprendizaje ocurre mediante estímulos y respuestas y refuerzos. Y por otro lado, está el cognitivismo, pues que se enfoca en los procesos mentales internos como la memoria, la atención, la comprensión, el razonamiento. Mientras pues uno del conductismo pregunta qué hace el estudiante, el cognitivismo busca comprender qué ocurre en su mente mientras él aprende. Bueno, las teorías de aprendizaje son importantes tanto pues, para uno como docente como para los estudiantes. Pues para uno como docente sirve como una guía para planificar las clases, seleccionar estrategias adecuadas, ¿sí? Comprender las diferentes, bueno, las diferencias individuales en los alumnos. Cada chico es un mundo aparte, ¿sí? Y para los estudiantes, pues debe favorecer pues, el aprendizaje más significativo, buscar justamente esa motivación y promover esa autonomía educativa que tanto nos hace falta. Y yo creo que lo más importante de todo es que permite como adaptar esa enseñanza a las necesidades reales de cada contexto. ¿Mm? Bueno, aquí ya, digamos, como las conclusiones, podemos afirmar, sí, que las teorías del aprendizaje son herramientas fundamentales, eso sí,
fundamentales para comprender cómo es que aprenden los chicos, cómo aprenden las personas, cómo aprendemos también como docentes incluso. Pues estas teorías están orientadas al diseño de estrategias pedagógicas para que sean más efectivas, para favorecer esos aprendizajes significativos que hablé anteriormente y cómo ayudar a desarrollar a los estudiantes que sean más autónomos y que haya más motivación, que es una de las grandes crisis que tenemos en este momento. Además que permita a los docentes reflexionar, que eso tiene que ser en ambas direcciones, que nos deba permitir reflexionar constantemente sobre cómo ejercemos, sobre esa práctica y mejorar esos métodos de enseñanza. Muchísimas gracias.